Desde su aparición, Im se ha vuelto uno de los misterios más importantes en la historia de One Piece. A mi parecer, tan importante como la localización de Laugh Tale y la identidad del tesoro más relevante del mundo, el One Piece. Su existencia cambia completamente la idea que teníamos sobre la cadena de poder en el gobierno. Nos deja muchas más preguntas que antes y ninguna respuesta. Pero tenemos ciertas pistas, y en este video trataré de unirlas lo mejor posible para responder a la pregunta: ¿quién es Im? Para empezar a hablar de Im, primero quiero abordar el tema de los integrantes un eslabón abajo en la cadena de poder, el Gorosei, los 5 ancianos que hasta antes de la revelación de Im pensábamos que eran la mayor autoridad en el mundo, y al menos para mí ahora resulta evidente que era extraño el concepto. Pensemos un poco, fueron 20 reinos los que se aliaron para formar al gobierno mundial. Entonces, ¿por qué no son 20 los líderes del mundo? O al menos 19 si no contamos a la familia Nefertari, considerada traidora por no aceptar mudarse a la Ciudad Santa. ¿Será acaso que de estos 20 reinos eran 5 los que lideraban el movimiento, y los otros estaban subordinados a ellos? La bandera del gobierno mundial es una cruz con 5 círculos, que podrían representar al Gorosei. Aún así, la elección de 5 representantes en vez de 20 es extraña. Otro punto importante es que pareciera como si los miembros del Gorosei no son Tenryubito. No portan el traje característico de todos ellos y su actitud es claramente diferente. Es una evidencia poco sólida, pero yo creo que los miembros del Gorosei no son Tenryubito, y de hecho que no pertenecen a ninguna de las 20 familias fundadoras probablemente. Me da la impresión de que son como una especie de gerentes que controlan el mundo a nombre de los Tenryubito. Cuando pienso en el gobierno mundial, pienso en 3 tipos de personas diferentes. En primer lugar está la Marina, que se encarga de impartir la justicia. Luego están los agentes, entre ellos los miembros del Cypher Pol, pero existen muchos otros agentes cuya estructura de organización aún no conocemos, los cuales deben tener múltiples funciones. Ellos se ven siempre representados usando trajes color negro y corbata, a excepción del comandante en jefe Kong, que a pesar de tener un puesto como oficial del gobierno, aún usa una indumentaria similar a los almirantes de la marina. El tercer tipo de integrante del gobierno mundial serían entonces los Tenryubito. Poniéndolo de esta forma, me hace más sentido que los miembros del Gorosei sean los agentes de más alto rango y no tanto los Tenryubito de más alto rango. Su indumentaria y funciones, así como su actitud, me hace pensar que ellos conforman el rango más alto de entre los agentes del gobierno. Si comparamos esta estructura con la de algunos gobiernos de la vida real, yo diría que el Gorosei conforma el poder ejecutivo, los agentes el poder legislativo, la marina el poder judicial, mientras los Tenryubito corresponden a la familia real. En Japón, por ejemplo, existe un emperador y una familia imperial, pero la cabeza del poder político en el país es representada por el primer ministro. En la vida real, el primer ministro o presidente de un país, bajo una monarquía, suele haber sido previamente un oficial del poder ejecutivo, legislativo o judicial de su país, y no un miembro de la familia real. De la misma forma, pienso que los miembros del Gorosei son elegidos de entre funcionarios del gobierno, y no son Tenryubito. Lo curioso e inquietante es que el Gorosei está en realidad al servicio no de los Tenryubito, sino de Im. ¿Quién los eligió entonces? Eso abre una posibilidad que al menos yo nunca había tenido en cuenta, y es que los 20 reyes fundadores fueron manipulados en el pasado para unirse en contra del reino antiguo. Sus descendientes, los Tenryubito, parecen completamente desconectados del mundo exterior. Son caprichosos, casi infantiles, viviendo su vida de lujos en Marilloa sin preocuparse por nada. Estos nobles no son gobernantes, son solo eso, nobles. No tienen control real alguno de la política en el mundo. ¿Qué tal si en el siglo vacío alguien se encargó de prometerle el poder absoluto a estos reyes, haciéndoles creer que son los más importantes en el mundo, cuando en realidad solo fueron títeres manipulados para darle el poder mundial a alguien más? La existencia del trono vacío es la evidencia más sólida de que ninguna de las 20 familias fundadoras, las cuales ahora son conocidas como Tenryubito, a excepción de la familia Nefertari, se considera una por encima de la otra. En su conjunto, ellos tienen la idea de que son los más poderosos, los gobernantes del mundo, pero la realidad es otra. Ninguno sabe de la existencia de Im. Para que haya sido necesaria la creación de un símbolo de igualdad como el trono vacío, significa que el pacto de creación del gobierno mundial incluía la reafirmación de que ninguna de las 20 familias se atrevería a intentar obtener el control total del mundo. La otra parte del pacto sería que designaran a 5 personas como los gerentes, que se encargarían de las labores políticas pesadas, mientras los nobles serían tratados como dioses. El método que se usó para elegir al Gorosei no me queda claro, pero lo que sí me queda claro es que probablemente los mismos miembros del Gorosei original debieron haber sido los que manipularon todo el movimiento, asegurándose de tomar ellos el control del mundo en nombre de Im. Otro punto interesante es que la existencia de Im
no es del conocimiento exclusivo del Gorosei. En el capítulo 908 del manga, vemos como alguien desconocido llega a la habitación de las flores, donde Im se encontraba, para informarle que el Gorosei lo está esperando. Esto indica que probablemente exista toda una división del gobierno mundial al tanto del verdadero orden mundial, desconocido por completo por los dragones celestiales. Probablemente Im sea inmortal, y ha vivido desde hace cientos de años gobernando el mundo desde las sombras. El Gorosei parece venerarlo como un dios y esto hace sentido si Im tiene características especiales como la inmortalidad. Y como ha vivido todo ese tiempo, sabe que la voluntad de la D persiste en el mundo y por lo tanto no podrá mantener su idea de orden para siempre. La voluntad heredada es un concepto predominante en la serie, e Im parece estar perfectamente consciente de ello. Él ha visto a lo largo de los siglos cómo la historia tiene el potencial de repetirse de nuevo. Probablemente ha habido múltiples encarnaciones de Poseidón, personas con la voluntad de la D como Luffy, Ace o Roger y sus respectivas contrapartes como Rox y Barba Negra. Sin embargo, creo que a lo largo de la historia nunca antes habían estado presentes todas las piezas al mismo tiempo. En el capítulo 908 vemos que Im muestra particular interés en Luffy, Barba Negra, Shirahoshi y Vivi. Esto parece indicar que sus antecesores fueron clave en el resultado del conflicto sucedido durante el siglo vacío. Vivi como la representante más joven de la familia Nefertari, Shirahoshi como el arma ancestral Poseidón, Luffy como el portador de la voluntad de la D y posible sucesor de Joy Boy, y Barba Negra probablemente el sucesor del antagonista principal de Joy Boy, quien no solo tendrá un rol crucial en el clímax de la serie, sino que ahora es muy probable que una figura similar a él haya tenido un papel importante durante el siglo vacío. Ahora sabemos por qué Doflamingo tiene tanta influencia en el gobierno. El capítulo 906 del manga nos da a entender que él conoce el secreto del sombrero de paja gigante escondido en Marilloa, pero además que sabe de la existencia de Im. Y ese es un secreto que, de ser revelado, ocasionaría sin duda la destrucción del pacto representado por el trono vacío y la destrucción del gobierno mundial. En resumen, creo que Im es el que inició todo el plan de creación del gobierno mundial durante el siglo vacío, en complicidad con el Gorosei de su época, manipulando a los 20 reinos y haciéndolos creer que ellos fueron los protagonistas del movimiento. Es difícil especular más sobre este personaje, como su raza o qué motivación tuvo para iniciar su plan, así que sin duda la existencia de Im seguirá siendo uno de los misterios más grandes de One Piece hasta que tengamos información nueva. Si tienes alguna teoría sobre Im y el Gorosei, déjala en los comentarios. Igualmente, si tienes alguna sugerencia para un video nuevo, me gustaría escucharla. Dale like al video, compártelo y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video.